estos últimos años, yo diría 3 últimos años, se han puesto de moda ciertos términos. Primero fue la posverdad, ¿se acuerdan? Que era posverdad y hubo todo un debate de qué entendíamos por posverdad. Hoy día las fake news, algunos las llaman montaje, tratando de hacer la traducción al castellano, también se toma parte de la discusión. Y queremos saber algo más. ¿Cuándo hablamos de un montaje? ¿Es lo mismo un montaje que fake news? ¿De qué hablamos cuando hablamos de fake news? Bueno, son los temas que vamos a conversar con Pablo Viole. Él nos acompaña ahora. Él es el encargado de políticas públicas de la ONG Derechos Digitales. Con él, y seguramente han escuchado de él, para hablar de seguridad digital. En fin, hoy día hablaremos de fake news. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero, y para hacer una definición, yo hablé de montaje como una forma de traducción, pero a lo mejor no es lo adecuado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fake news? La verdad es que nosotros preferimos no usar el término fake news porque, bueno, fake news, la traducción es simplemente noticia falsa. Sí. Pero cuando nosotros hablamos de fake news, en realidad nos estamos refiriendo a un fenómeno. Y un fenómeno más dado por la idea de desinformación. Pero cuando nosotros hablamos casualmente de fake news, la verdad es que estamos agrupando dentro de ese fenómeno a 6 o 7 cosas que están pasando dentro del ecosistema del contenido, de la información, de las noticias. Por ejemplo, uno habla de fake news y uno se puede referir a noticias que son falsas a propósito, son generadas a propósito de forma errónea, con una intención política. Ya. Pero también, por ejemplo, dentro de fake news hay casos de medios digitales que tienen información que simplemente es de mala calidad, o derechamente falsa, pero esa información se circula por razones comerciales. Por ejemplo, yo el otro día vi el año pasado una noticia que decía Michelle Bachelet invita a delincuentes que mataron a carabineros a La Moneda, los perdona y los condecora. Y tú entras a la noticia y la noticia no tenía un cuerpo. El modelo de negocios de ese sitio era simplemente que la gente compartiera un cliqueo con el titular. Ya, entonces esa persona está compartiendo esa noticia falsa, no con la intención de dañar a Michelle Bachelet. Simplemente tiene un modelo de negocio de un sitio en donde comparte esta información falsa bajo el entendido de que se va a difundir mucho. Ya. Luego está el caso de los medios hiperpartisanos. Breitbart en Estados Unidos, Chile Corrupción en Chile, o Gamba.cl, que son sitios que se declaran, en el fondo, no se declaran neutrales, sino que se declaran yo soy muy de derecha, yo soy muy de izquierda. Y la información que ellos entregan es sesgada, pero es transparente en el sentido de lo que son. Y muchas veces a eso también se le llama fake news, esta información particularmente sesgada, particularmente comprometida con una posición. Ya. Por ejemplo, también el fenómeno de clickbait, es decir, información que es genuina, pero solo cuando entras al contenido en la noticia. Pero el titular es completamente sensacionalista. Claro, hasta los medios tradicionales caen en eso. Sí, el clickbait, que es como la carnada del click. Claro. Y luego la información que simplemente es completamente una sátira, una comedia, pero que muchas veces las personas no se dan cuenta y el chiste es que las personas caigan en eso. Entonces, por ejemplo, La Legal, The Onion, es una sátira, es una caricatura, pero también se engloba muchas veces dentro de lo que se llama fake news. Entonces vemos que hay distintos fenómenos que responden a distintas particularidades y nosotros agarramos todos esos fenómenos distintos y los metemos dentro del concepto de fake news, lo que hace muy difícil muchas veces discutir sobre el fenómeno de las fake news. La verdad es que cada uno de estos está llevado por distintas circunstancias que hacen que haya que analizarlo uno por uno, en el fondo. Y si englobamos todo, estamos hablando de desinformación. Claro, nosotros preferimos el término desinformación. Ya. Incluso nosotros podemos hablar de, por ejemplo, la introducción de noticias falsas, contenido falso en el ecosistema de un país por una potencia extranjera. Eso también ya sería fake news, pero como te decía, todos estos responden a fenómenos distintos. Ahora, ¿por qué hoy día, y pensando, no sé, mucha gente lo ha comparado, yo sé que no es lo mismo, que podríamos tomar una parte de eso, pero quiero hacerte la pregunta a propósito de lo que vivimos hoy día, este acceso tan amplio que hay a la información, y que es, ¿por qué hoy día el concepto explota de una manera distinta a lo que podríamos comprender en época de dictadura? Por ejemplo, los montajes que se hacían desde comunicaciones de la dictadura y que eran entregados a los medios de comunicación. Y aquí hablamos de, cuando decían se mataron entre ellos, por ejemplo, y en realidad había sido en ese momento, no sé si la DINA o la CNI que había matado a gente que era del MIR o del Frente Patriótico, en fin. Entonces, eso se llamaba montaje, o lo decíamos montaje. ¿Por qué hoy día este concepto es tan distinto? Mira, yo creo que lo más relevante en esto es un cambio cualitativo en la forma de producción de contenido, la forma de producción de periodismo, la forma de producción de información. Yo creo que el siglo XX está caracterizado por un periodismo, una industria del entretenimiento, de la información y del contenido
industrial. Es decir, tú para transmitir radio, para transmitir televisión, para generar cine, para generar video, tú tenías que tener una emisora, tú tenías que tener un edificio, tenías que tener profesionales, tenías que tener una imprenta, tenías que tener micrófono. Y eso significaba que en el fondo la barrera de entrada para producir contenido, producir noticias, producir medios, era muy alta. Y por tanto, el nivel de actores y el nivel de, en el fondo, de presión que tenía el Estado respecto a los medios era muy grande. Porque tenía 5 o 7 canales de televisión, estaban completamente regulados. La democratización de los medios de comunicación que trae Internet, es decir, la verdad es que generar un canal digital en YouTube, por ejemplo, no tiene grandes barreras de entrada. O un medio completamente digital. O sea, sigues teniendo que tener periodistas, sigues teniendo que tener algún nivel de infraestructura, pero es mucho menor. Y por tanto se rompe un poco la idea de emisor, creador, receptor. El receptor puede ser al mismo tiempo emisor y se rompe un poco esa barrera. Eso es una tremenda oportunidad para la democratización de los medios de comunicación. Pero al mismo tiempo hemos ido viendo de que las plataformas en donde se comparte, se genera, se comparte y se difunde esta información, también responden a ciertos modelos de negocio que tienen incentivos perversos que han hecho que el contenido que es polémico, que es de mala calidad, que es extremo, que es incendiario, circule de forma exponencialmente más rápido que el contenido que es riguroso, que es serio, que es más moderado, etcétera, etcétera. Y es eso en el fondo lo que ha permitido que este fenómeno de la fake news sea tan relevante hoy día para la discusión pública. No porque las noticias falsas sean nuevas, han existido noticias falsas de toda la vida, sino que esta ubicuidad de nuevos medios que no han cumplido esta promesa de democratización y se ha transformado un poco en esta trampa de compartir contenido de mala calidad, contenido incendiario, contenido polémico, y que francamente, yo quiero ser muy franco, creo que tienen bastante destruida la discusión pública en el país. O sea, hoy día uno ve las noticias y te das cuenta de que la verdad que es polémica en polémica, y esta lógica también se ha trasladado a los medios tradicionales de comunicación y ha sido algo muy complejo. Sí, yo justamente, bueno, quería poner como ejemplo uno de los últimos casos que más notorio a lo mejor, que tiene que ver con la figura de la diputada Camila Vallejo, cuando aparece este supuesto sitio español que decía que ella apoyaba la pedofilia, entonces lo toma un conductor de un programa de Radio Agricultura y cuenta esto, él se llama Gonzalo de la Carrera, y después se genera toda una polémica y empiezan los cliqueos y yo la verdad me enteré de todo esto por Twitter y ahí hay como ejemplos de cómo se puede utilizar a lo mejor esta información y en ese sentido, y antes de entrar a lo que pasa con los medios de comunicación tradicionales y cómo se enfrentan a esto, porque yo creo que ahí hay desafíos súper importantes, la pregunta a ustedes es que tú que trabajas en una ONG que se llama Derechos Digitales que se dedica a estos temas, ¿qué se puede hacer cuando no voy a decir contra, sino cuando existen fake news? O sea, sí. ¿Cuál es la reacción que se espera como para poder? Y ahí yo hago la pregunta, porque no sé si es volver a un cierto origen o volver a una discusión pública con hechos que estén comprobados, no sé ni siquiera cómo plantearlo, pero ¿cómo se le hace la contra a la fake news? Sí. Bueno, ¿por qué las redes sociales se transforman en esta caja de resonancia de información de mala calidad, información polémica, información incendiaria? Porque el modelo de negocios de la plataforma es que tú pases la mayor cantidad de tiempo en esa plataforma. Y por tanto te va mostrando, por ejemplo, tú ves un video y te dice, como viste este video, ve este otro video. Pero el video que te muestra para ver es el video que ha producido más reacciones. Y nosotros tenemos una inclinación muy natural por interactuar con aquellas cosas que nos parecen polémicas, incendiarias, independiente si tú reaccionas de forma positiva o negativa. Y como a la plataforma le interesa que tú pases la mayor cantidad de tiempo, te muestra lo que más interactúa el resto. Y lo que más interactúa el resto es este tipo de contenido. Camila Vallejos apoya la pedofilia. Independiente de si tú fuiste a entrar a esa noticia y decir esto es mentira o la difundiste, etcétera, etcétera, eso era muy polémico. Entonces ese es el incentivo perverso de por qué las redes sociales en el fondo se transforman en estas cajas de eco de esta información basura. Ahora, ¿qué se puede hacer para combatir este fenómeno? El primer paso es regular las redes sociales y terminar con estos incentivos perversos porque las redes sociales venden publicidad, entonces te perfilan, buscan tus datos personales, los recogen y en el fondo les interesa perfilarte para vender la publicidad lo más personalificada para ti posible y que tú pases la mayor cantidad de tiempo en esa plataforma. Distinto sería si, por ejemplo, Facebook, Twitter operaran bajo el criterio de Wikipedia, un criterio comunitario en donde operan con voluntarios. Entonces, primero yo creo que rescatar un poco ese espíritu comunitario de Internet. Y eso se puede legislar. Claro, y en fondo regular y establecer un esquema regulatorio que termine con estos incentivos perversos de las redes sociales que hacen que esta información se circule mucho más rápido. Y por otro lado, en materia de educación, yo creo que
Si yo fuera ministro de Educación, lo primero que metería en el currículum es educación digital. Porque hoy día el desafío de los niños no es si encontrar información o no encontrar información. Eso, o sea, la información la van a encontrar. El desafío es, en el fondo, saber diferenciar información de dudosa fuente a información de fuentes confiables. Entonces, la capacidad de, por ejemplo, cuando uno ve un contenido, decir, ¿pero de qué fecha es? ¿Estoy compartiendo algo que es de hace 2 años? ¿De qué país es? ¿Es de una fuente confiable? ¿Dónde encuentro una fuente que, en el fondo, me confirme esto? Y esa capacidad de encontrar todos estos elementos, decir, bueno, y este lugar, ¿qué otros artículos comparte? ¿Es una fuente confiable? ¿Esto lo puedo yo ir a ratificar con fuentes oficiales, con estadísticas oficiales? Esa capacidad, esas herramientas que hoy día estamos viendo que la mayoría de la población no tiene, me parece que es importantísimo para entregarle la capacidad a las personas de que no caigan en esta trampa. Como para hacer la separación. Ahora, tú lo mencionabas antes y estoy hablando de los grandes medios de comunicación. Hoy día uno podría pensar, y yo soy periodista y a lo mejor por deformación profesional, uno diría, mira, en una era donde circula tanta información falsa, a lo mejor hay una oportunidad para los medios de comunicación para decir, mira, esta es la información que está chequeada o la que tiene 3 fuentes distintas o para hacer ese como mostrar la realidad y no el invento de la realidad, digamos. ¿Puede pasar eso? ¿Cuál es la relación hoy día entre los medios y lo que llamamos fake news? Mira, yo creo que primero, los medios de comunicación están perdiendo una oportunidad histórica para hacer una autocrítica. Parte importante del fenómeno de la emergencia de las fake news, o de las noticias falsas, de la desinformación, es la profunda crisis de legitimidad de los medios tradicionales de comunicación. O sea, los medios tradicionales de comunicación, hoy día estaba viendo una estadística de la Universidad UDP, habían caído desde 2009 a la fecha de un nivel de confianza del 60% al 20%. El nivel de concentración económica, el nivel de complicidad con el poder que tienen los medios de comunicación, el contenido que reparten es polémica barata. O sea, que la gente vaya a YouTube, que vaya a redes sociales, yo lo encuentro hasta entendible, porque la gente prende la tele y ve puros homicidios, pura polémica barata, ve que los canales de comunicación son todos dueños, son de los mismos dueños. Entonces, la crisis de legitimidad de los medios de comunicación ha agravado mucho el fenómeno de desinformación. Y a mí me parece que en vez de hacer esa sana autocrítica y en el fondo mejorar la calidad de su contenido, estamos viendo lo contrario. Estamos viendo que los medios de comunicación están cayendo en las lógicas que hacen perversa la difusión de la desinformación. Es decir, ir cada vez más al contenido polémico, a la polémica fácil, al contenido mala calidad. Y eso me parece muy preocupante porque estamos viendo cómo este fenómeno que nos está saliendo por el ecosistema de Internet, de las redes sociales, se nos está replicando en el mundo del periodismo tradicional, que, como te decía, ya está delegitimado, ya está pasando por una crisis de legitimidad, también por una crisis económica, por una crisis de forma de financiamiento, y a mí eso me parece muy complejo. Hay varios estudios que están mostrando cómo existen formas alternativas de financiamiento en los medios de comunicación. Yo creo que The Guardian con su campaña para financiarse a través de suscripciones y permanecer un poco independiente de las presiones económicas respecto de cómo cubren, por no depender completamente del avisaje, es un buen ejemplo. El financiamiento estatal a los programas a los medios de comunicación que les permitan algún nivel de independencia de la dictadura del rating, también me parece que es un paso en la dirección correcta. El periodismo activista, en la medida en que sea transparente respecto de dónde está cubriendo las medidas, me parece que también es una alternativa que es importante en el fondo explorar. Pablo Violier, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ya. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas porque no acaban aquí. Como lo decía Pablo, esto abre una serie de otras preguntas más. Muchas gracias. Y recuerda siempre suscribirte en Clever a través de YouTube para que nos puedas seguir las entrevistas en vivo, los programas aquí, como siempre, www.diarioclever.cl.